Buenas noches, nosotros somos estudiantes de la Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC de la clase de microprocesadores con el docente de ingeniero Pablo Meraz. A continuación se presentan los proyectos de conmutación serial entre Arduino y como número 2 un reloj que se puede modificar la hora. Los integrantes somos Franklin Chávez, Jorge Sánchez y Raúl Chávez. Buenas. En este video se presenta uno de los proyectos de la clase de microprocesadores, siendo este el número 1, el cual es la conmutación serial con dos arduinos. El objetivo de este es poder comunicarse a través del puerto serial, conectando un push button y un LED a cada uno de los arduinos. Asimismo, conectar el RX de un arduino con el TX del otro y viceversa, el TX de uno con el RX del otro. En resumen, el RX y TX tienen que ir cruzados entre los arduinos. Por último, conectar el ground, ya sea entre ellos o de otra manera. Esta es la parte de la circuitería. La segunda parte es la del código, donde nos piden que al momento de pulsar el push button de un arduino, este se conmute. Por ejemplo, esto quiere decir que si hay dos arduinos, uno que sea el A y el otro que sea el B, al momento que se presione el push button del arduino A, el LED que se prenderá será la del arduino B y viceversa. Y esto como tal es la conmutación serial entre dos arduinos. Ahora pasamos a la parte de la simulación. En este caso estamos usando una plataforma gratuita Tinkercad y aquí se logra apreciar nuestros dos arduinos y unos cuantos elementos más. Como se mencionó antes, el TX y el RX se conectan al inverso del otro Arduino. Luego usamos lo que son el pin 4 y el pin 13, así como son los 5 voltios que nos permite el Arduino y el ground, en una configuración sencilla con unas resistencias con valores de 10 kiloohmios y de 100 ohmios para evitar el mal funcionamiento. Y para terminar, pasamos a la parte del código, donde se logra apreciar una codificación sencilla y práctica, donde se declaran las variables principales. También se gestiona un begin en 9600, un pit mode con la variable LED de salida y el 4 como entrada. Luego tenemos un loop seguido de un if detectando si el serial está disponible. Pasamos a un chart y el else que está en low, y para finalizar la lectura del pin 4. Este es nuestro proyecto como tal, donde se logra apreciar la conmutación entre los puertos seriales como con el Arduino, ¿verdad? La práctica como tal se aprecia a continuación. Iniciamos la simulación y como se había mencionado antes, si nosotros estamos en la parte del A, la LED que va a encender es la del B. Como logran apreciar, ahorita lo estoy presionando el push button y la LED que se prende es la del Arduino B. Si nos vamos al lado contrario, al B, la LED que prende es la del Arduino A. Y eso como tal es la conmutación de circuitos entre los seriales del Arduino. Muchas gracias. Buenas, ingeniero Meraz. Ahora le voy a hablar acerca del proyecto número 2, acerca del reloj, que como decía en las instrucciones, tenemos que tener programado un reloj que al empezar la simulación, empezar a contar los segundos, cuando llegara a los 60 segundos cambiara a un minuto y cuando llegara a 60 minutos cambiara a una hora. Esta le vamos a hacer la demostración ahorita, empezando la simulación, donde ve que el relojito empieza a contar, desde empezando el segundo número uno. Luego, las instrucciones, como mencionó, dice que lo modificáramos para que nosotros pudiéramos
cambiar las horas, minutos, segundos a nuestra conveniencia. Entonces, aquí abriendo el código, yéndonos al monitor serial, podemos cambiar las horas poniendo H y el número de horas que queremos poner en el reloj, igual con minutos, solo que con la letra M, y con los segundos la letra S. Entonces, para hacer un ejemplo, puede ver que los segundos están en 46, 47, llegando a 50. Podemos poner S5, le damos Enter y va a ver que se reinicia la cuenta desde el número que pusimos. También podemos cambiar las horas, por ejemplo, poner la hora que sea las 20. Entonces, H20, le damos Enter y vemos que la cuenta de las horas se cambió de 00 a 20. Luego también podemos controlar los minutos, que por ejemplo podemos poner 45 minutos, entonces le damos Enter y se ponen en 45 minutos. Todos estos cambios sin alterar la cuenta en segundos, a menos que hayamos cambiado específicamente los segundos. Y bueno, para explicarle un poco acerca del código, tenemos aquí, digamos, la primera línea del Liquid Crystal, que se utiliza la biblioteca Liquid Crystal, que permite controlar pantallas LCD. Después, la segunda línea, tenemos Liquid Crystal LCD y los números de los pines, que en esa línea crea un objeto LCD de la clase Liquid Crystal que se utilizará para controlar la pantalla LCD. Los 6 números entre paréntesis indican los pines del Arduino a los que se conecta la pantalla LCD. Después abajo tenemos la línea número 4 que dice unsigned long, previous millis igual a 0. Esta línea define una variable previous millis de tipo unsigned long que se utiliza para guardar el valor del tiempo transcurrido desde el último ciclo del bucle loop. Después tenemos en la línea 5 constant long interval igual a 1000, que aquí se define una constante interval de tipo long que se establece en 1000 milisegundos, o sea, un segundo, y esta constante se utiliza para determinar la frecuencia con la que se actualiza la pantalla. Después tenemos int hour, int minute y int second, donde estas líneas definen las variables hour, minute, second que se utilizarán para almacenar la hora actual del reloj. Después en la línea 11 tenemos el void setup, que esta función se ejecuta una vez al inicio del programa y se utiliza para realizar la configuración inicial del Arduino. En este caso se inicia la comunicación serial y se inicializa la pantalla LCD. En la línea número 16 tenemos el void loop, que esta función se ejecuta de forma repetitiva durante la ejecución del programa y es el núcleo de la lógica del reloj. En la línea número 17 tenemos unsigned long, que esta línea define una variable current millis que se utiliza para guardar el tiempo transcurrido desde el inicio del programa en milisegundos. Después tenemos if current millis previous millis mayor o igual a interval, que este bloqueo de código se ejecuta si ha pasado el intervalo de tiempo definido en la constante interval desde la última vez que se actualizó la pantalla. Después tenemos en la línea número 22 if serial available mayor a 0, que este bloque de código se ejecuta si hay datos disponibles en la comunicación serial. Se lee la entrada del usuario y se actualiza la hora si se ingresó un comando válido. Después tenemos más abajo el LCD set cursor 0,0 en la línea 37, que aquí establece la posición del cursor en la pantalla LCD y se muestra la hora actual. Y por último tenemos el bloque de second++,
que este bloque de código se ejecuta después de actualizar la hora en la pantalla LCD y se utiliza para aumentar la hora, el minuto y el segundo del reloj. Entonces, este sería nuestro proyecto número 2. Muchas gracias.